Mate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una escritora argentina que publicó un libro maravilloso que se llama Hasta que brille, que vamos a compartir hoy, esta noche. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches. A veces la narración basta. A veces la narración sugiere. A veces la narración permite introducirnos en la trama inhóspita de la psicosis de un individuo psicopático en plena acción de conflicto. Los escritores que se internan en esta experiencia literaria viven el drama de sumergirse en el intrincado y perverso universo de la ambigüedad y el dominio con que la araña atrapa a su víctima en el entramado de la red tejida con paciencia infinita, donde la devorará sin misericordia alguna, como parte ritual de su modo de ser, de su modo de actuar. Los psicópatas, a esto refiero, sucintamente no son enfermos. Es decir, la psicopatía no es una enfermedad, sino que es la personalidad manifiesta de ciertos individuos. Un psicópata es un personaje, podríamos decir, antisocial, caracterizado por su falta de empatía, por una impulsividad agresiva y una fuerte capacidad de manipulación atrayente. Es alguien que aprende su actuación y su espíritu social, es decir, no es así como tal, para gustar, atraer y dominar al otro. Es incapaz de mantener relaciones saludables y siempre, pero siempre, a la larga, con paciencia inaudita, saltará sobre las normas sociales y legales para lograr sus objetivos. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita una escritora y dramaturga con la cual poder ahondar los secretos del ser literario. Buenas noches, Laura Slar. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, y te veo muy bien a vos, verdaderamente. Gracias. Hice esta introducción porque tu narración o cuento narrativo lo escribo en esa forma perversa literaria que uno tiene que decir es algo que tal, es así, tal cosa, pero lo veo como una narración y como un cuento narrativo. eh, Ahonda sobre un personaje en particular, sobre el que se va a montar toda la narración, Elsa. Y Elsa la he sentido como una psicópata, por lo menos el cuadro lo, lo veo, lo analicé yo así, y que te has introducido en el personaje en una forma profunda y poética.
Y la narración, si bien es dura, es poesía pura. ¿Qué nos podés decir de tu trabajo? Mira, nunca pensé en Elsa como un personaje psicopático. Siempre es lindo escuchar como las interpretaciones de los lectores, porque bueno, abren eh, eso, caminos, lecturas que quizás uno no las piensa al escribir o no es como la dirección en la que lo construye, pero bueno, después el lector hace con el texto o del texto lo que cada lectura propone y es una propuesta y es una nueva versión del texto de alguna manera. Pero yo creo en todo caso que la locura está más en los otros personajes, ¿no? En los personajes que rodean a Elsa. Me parece que el personaje de la madre en particular y del más chico son dos personajes que sí los puedo asociar un poco más con esta idea que vos nombrás como psicopatía, ¿no? Y que un poco enloquecen al entorno y que quizás por eso también aparece algo más en tu lectura en relación a la locura de Elsa. Yo pienso más bien que es un personaje desesperado, ¿no? Un personaje como que se encuentra de alguna manera todo el tiempo al borde y en ese borde comete un error, pero no sé si es un error eh, causado por la locura o más bien por el entorno que enloquece. Sí, incluso su amiga también la enloquece en cierta forma, ¿no? Sí, Eh, totalmente. por Lili la esos enloquece, comentarios digamos, desde el inicio, ¿no? sí, la enloquece de amor, ¿no? Ahí hay como una relación muy pasional con esta amiga que un poco no se termina de entender si es una amiga, si está enamorada, si cuál es como esa relación y me parece que ahí hay, sí, una cuestión muy pasional que aparece en el personaje de Elsa todo el tiempo como comandada por esa emoción un poco incontrolable que siente por Lily. Vos sabés que eh, quizás por las manías mías de leer por debajo de la lectura, o sea, no es solo lo que, o sea, uno escribe y escribe impulsivamente y a veces por ideas y va desarrollando las cosas, pero de pronto las cosas llevan a una psicología de los personajes que uno a veces ni se da cuenta. Por ejemplo, la escena de la M de McDonald's, el amarillo furtivo, la letra M y los dos personajes. Esa elección del amarillo de la M, vos podrías haber elegido cualquier lugar, arriba de un árbol, tomando la sopa, lo que querías, pero vos elegiste la M amarilla. La M en inglés es parte de la traición, es parte de es una de las etimologías de traición. Y yo lo pensé, ahí se va a desarrollar un tema que ya estaba implícito. Elsa sabe, y Elsa se ve llevada a ese lugar y sube y hace una cosa, no quiero decir la novela porque si no, no vale la pena, Sí, sí, pero no, spoiler. hace un acto irreflexivo aparentemente, pero que encarna en la traición. O sea, ha sido traicionada y entonces pasa algo y desde ahí se desarrolla con ímpetu todo. Por eso hablé de la telaraña, la sutil telaraña donde se meten los personajes y van a ser devoradas. Los psicópatas son personajes maravillosos, te atraen, te embelezan y te van dominando. Y cuando vos haces algo que no es, hacen cosas terribles. Y por eso me llevó a esta idea. Más, los otros personajes, que vos bien los colocás, no tienen nombre, como Kafka, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Salvo tres personajes que únicamente van a tener nombres. El policía, Marcos, y Elsa y Lili, nada más que eso. Pero, bueno, lo traté de ver desde ese plano, pero soy un lector, como vos decís. Y a mí, yo hablo como lector, nada más y nada menos. En general, me resultó muy equilibrada la novela,
muy equilibradas las partes, un desarrollo atrayente e imaginativo, escenas que parecieran discordantes se van enhebrando y todas se confluyen a un final, como esos finales. Viste que había una película que no me acuerdo el nombre, donde dos amigas van con el coche y toda la policía los sigue por detrás Elma y y Luis. llegan a un, ¿cómo se llamaba? Elma y Luis. Sí, y van hacia un precipicio y se agarran de la mano y enfrentan y vos sabés que esa escena final, porque todo se sabe, es un crimen ya resuelto, porque el que lo debe saber, la policía ya lo sabe. Y ellas se agarran de la mano, o sea, y se van a ese infinito, que no, vos no lo decís ni nada, eh, y me encantó. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias. Me alegra muchísimo. Gracias a vos. Laura, ¿qué fragmento podrías leernos un poco de la novela? Así podemos poner en palabras todo esto que estuvimos comentando hasta ahora. Bueno, propongo leer primero el inicio, donde aparece esta M que nombraba Mario, que me parece que es, bueno, por algo es el inicio, ¿no? Me parece que es una buena manera de ingresar al texto, así que si les parece, arranco por ahí. Perfecto. Todo parece feliz. Gritás y te reís borracha. Nunca te había visto así, con los ojos como relámpagos. Decís que es una apuesta y que la vas a cumplir, que sos una mujer de palabra. Vení vos también, me gritás con tus manos agarradas a los hierros que suben hasta la cúspide de la M inmensa y amarilla. Vení, no seas cagona. Me gusta verte así, fresca. ¿Cuánto te apuesto a que llego más rápido que vos? Me empujás y choco contra la pila de contenedores de basura. Hagamos una carrera de trepar, decís con la mirada levantada hacia la letra gigante que brilla. Abrís los ojos bobos, trepás hacia los arcos con un entusiasmo torpe. Tus piernas cortas pero musculosas hacen fuerza, te levantan la cola en cada avance hacia la cima. Te acercás hacia la M y los colores de las luces amarillas se reflejan sobre tu rostro. Escalás con el pelo negro suelto hasta la cintura. Nunca lo había visto así. Siempre recogido en un rodete o cubierto con la red que tu señora te hacía poner para que no contagiaras los piojos. Así te había dicho. A vos, que todas las noches les pasabas el peine fino al más chico, porque ante todo decías, quiero que esté limpito. Te pido que bajes porque tengo miedo, pero me decís que no sea pesada. Quiero colgarme de tu pelo para llegar hasta vos. En cambio, te sostengo la mirada con el cuerpo anclado a la tierra. Mis talones fuertes sobre el pasto húmedo, los ojos fijos en tus movimientos buscando el control de la caída. Me decís que no sea así. Así como, aburrida. Te vas a morir de seriedad. Me arremango los pantalones y empiezo a subir. Trepo con el ánimo temblando. Si ese es el precio de tu alegría, ¿por qué no voy a acompañarte? Tengo miedo. Nada puede ser peor que imaginar tu caída. Llegás a la cima y gritás. Primero un aullido de felicidad, después un aliento para mis brazos cansados. Dale, dale, falta poco, está re lindo acá. Descorchás el champán, la espuma rebalsa sobre el cielo oscuro, el corcho cae y se pierde en el pasto. Te chorrean los dedos y chupás el líquido pegoteado. Estás feliz, con la botella en la mano dando tragos del pico, aferrada a la bebida que te burbujea la boca. Haces buchos largos, tragás, escupís, haces gárgaras y volvés a escupir. Después imitás los gestos de los señores brindando y tomando sorbitos, con los labios apoyados en el cristal transparente que tantas veces fregaste, porque no puede ser tan torpe dejar la marca de tus dedos. Así te dice tu señora, después de las cenas a las que asistís con el uniforme especial para las fiestas, celeste con volados blancos y un cartel con tu nombre, Lily. ¿Tanto vas a tardar? Decís mientras la aureola dorada te rodea el cuerpo y te transforma en la virgen de la comida rápida. Quiero pegar la vuelta, volver al pasto, mirar la imagen desde abajo, ver cómo tu pelo cae hasta la hierba verde y tus tetas brotan del corpiño. Pero llego hasta la cima, pesada, arrastrando mi última exhalación. Vos brillás, irradiás esa luz que siempre te acompaña, y por primera vez vemos las cosas desde arriba. ¿Qué te llevó a elegir este estilo de narración? O sea, en primera persona, hablando
O sea, la propia protagonista contando todo el evento. Yo creo que en parte es una deformación profesional que tiene que ver con que soy dramaturga y por lo tanto hay algo de la construcción de la primera persona que la vengo trabajando hace mucho tiempo en diálogos y sobre todo en los monólogos. Digo, hay algo como del trabajo de meterse en el personaje y escribir desde el personaje, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Como escribir desde una voz y el trabajo con la voz y la especificidad de la voz de cada personaje y encontrar esa forma en el decir, ese ritmo, esa sonoridad, eh, esa, el pensamiento, digamos, de cada personaje y la emoción de cada personaje. Siendo atravesado por una musicalidad, ¿no? Eso es lo que a mí más me interesa, lo que más me gusta y creo que tiene que ver con esta formación o deformación dramatúrgica. Después, en el caso de la novela esta, y en el caso en realidad de todos mis textos, lo primero que a mí me aparece es esa forma, ¿no? Como esa forma, esa música, cómo lo voy a narrar. Después aparece qué se narra. Digo, para mí a veces la narración y el relato es más una excusa para la forma textual. Eh, Así que eso. Y después también, bueno, esta primera persona que a la vez es una segunda, ¿no? Que es una primera persona, pero que todo el tiempo está referida a Lili, ¿no? Como todo el tiempo hay casi una forma epistolar, ¿no? Una declamación permanente a esta amiga que es Lili. ¿Y te costó el paso de la escritura, de la dramaturgia a la narrativa? Digo, estar acostumbrada a escribir para la significación, ¿no? Para que se La verdad. represente contra la narrativa, que es una escritura para que se lea. Sí, la verdad que me resultó como muy natural. De hecho, no es que fue una idea, no es que yo dije voy a escribir narrativa y a ver cómo hago este pasaje, sino que un poco en la escritura de lo teatral por momentos se me desbordaba mucho el texto, ¿no? Empecé a escribir monólogos que eran casi no diría irrepresentables porque creo que todo es posible de representación, pero bueno, cada vez era más difícil ese pasaje a la representación, entonces se me fue como desbordando la escritura al punto tal de decir, ah, esto es narrativa, ¿no? Ya estoy escribiendo una novela. No es que vino primero la idea de escribir una novela y entonces dije, ¿cómo voy a hacerlo? Sino que la estaba escribiendo. Entonces, no siento que haya sido como una dificultad, sino como un tránsito, ¿no? Eh, Me gustó la actitud introspectiva de tu escrito, porque en cierta forma es una novela introspectiva, es decir, alguien piensa todo lo que estás diciendo, porque Elsa habla desde la voz interior, no habla hacia afuera. Por ejemplo, en la dramaturgia, si uno tuviera que escenificarlo, tendría que hacer una obra de un monólogo, o sea, alguien que habla de sí, pero que no dice, sino que está refiriendo lo que internamente especifica. O sea, sería una obra donde los personajes pasan los demás como si fueran por la escena y el personaje central, que es Elsa, está hablando y hablando y pasan como si fuera una escena cinematográfica por detrás. Sin embargo, en la narrativa adquiere una fuerza muy potente este trabajo introspectivo. Ahora, desde la primera escena, vos colocás cosas que vas a decir luego. Por ejemplo, la primera escena parece estar codificada en el amor, en alguien, más en la homosexualidad, más en un personaje como Elsa, que después por otras cosas aparece más como la función homosexual del hombre, o sea, de la mujer, que tiene más características hacia la, el manejo del hombre. En una escena posterior, más adelante, se coloca los calzoncillos de la otra persona, por ejemplo, o en esta escena mismo de los pantalones, date cuenta que referís a los pantalones y no a la pollera en el caso de ella. Pero eh,
en el fondo hay un trasfondo que marca la escena, la traición. Porque esa traición va a cruzar la novela completamente en todo su sentido, en las casualidades. ¿Te das cuenta que esta mujer que vos narrás, yo hablo como si fuera la realidad, ¿lo viste? Bueno, que narrás, eh, mata sin misericordia. No tiene le clava a uno una aguja al corazón y no tiene. A cualquiera nos causaría horror. Mata a alguien y no siente nada de eso. Está atrapada en su sitio de amor por la presa. A eso, por la presa digo porque más, esa escena que planteás vos es una escena en un escenario, porque esa M no está puesta en la casa de alguien. Está puesta sobre una ruta que pasan miles de coches que fotografían, que ven la escena, alguien se mueve y es escenificado por otros. Es como, por eso dije la telaraña, ninguna araña coloca su telaraña en un lugar que no hay presas. La coloca donde va a pasar una mosca, un insecto, cualquiera. Esa M y ese pavimento atrapa a todo aquel que quiere caer en el ámbito de eso. Eh, por eso me llamó la atención todo el desarrollo de la obra eh, y me di cuenta de que quizás, porque por algunas cosas que escribís, que también tenías un interés social en escribir esto, el trato con los padres, como la sirvienta que tiene que cumplir roles, o el policía que cumple roles también, pero me pareció que esas partes eran secundarias. No sé cómo lo ves vos, ¿no? Sí, no, yo no hago tanto esas distinciones, ¿no? Como me parece que el texto va englobando distintos aspectos. En general me preguntan mucho así por mi intención social. Y yo no sé si tengo una intención, creo que eso va apareciendo en el texto, ¿no? Es el mundo que se configura. Por supuesto, hay temas que aparecen con mucha claridad y que son la distinción de clase, que son la distinción de género, son las tareas de cuidado, eh, el trabajo casi esclavizado de estas mujeres que trabajan en casas particulares. Digo, son temas que claramente están ahí a la vista, pero diría que más que nada es eso, están a la vista, ¿no? Como están a la vista como están siempre a la vista. Después uno puede verlos, no verlos, quedarse más con un aspecto de eso. Pero yo no diría, o sea, digo, me parece que es tal el trabajo que hago con la palabra y con la forma que no me atrevería a decir digo, me parece que eso, no me atrevería a decir esto es un texto de denuncia, ¿no? Me parece que es un texto. Y en todo Eh, texto eh, pu- está compuesto, digamos, ese tejido, esa telaraña, como vos decías, está compuesto, por supuesto, de sentidos, pero que no los declararía así a viva voz, no haría titulares de esos sentidos porque para algo escribo, ¿no? Si no, haría titulares nada más. Bueno, también Estoy totalmente de acuerdo con eso que decís vos. Me pareció una novela sobre el amor y el sexo, eh, porque todos los personajes están trenzados por el amor y el sexo. Los chicos, en la relación con la familia y la relación con ella, las dos personajes centrales, Marcos y ellos, es una novela de amor poderosa, donde se trenzan escenas durísimas de incomprensión y de deseos. Toda la novela es una novela de amor profunda. Lo demás, por eso digo que me parecieron colaterales, no era lo importante, pero bueno, en una obra uno tiene que escribir de cosas. Choca contra un animal en la ruta, bueno, con alguien tiene que chocar, un animal, con alguien. Y estoy de acuerdo con vos, realmente así lo he sentido.
Y también tiene otro detalle, ¿no? Porque cuando hablas de la historia del hijo también hablas de cierta forma una problemática familiar, ¿no? Sí. En la que haces mucho hincapié en esa familia, porque más allá de la relación con ella, tiene toda una relación entre marido y mujer, entre madre con sus hijos, entre la rebeldía del adolescente. O sea, también hay una historia atrás paralela que bueno, es tan importante porque buena parte es desencadenante de todo lo que viene después, ¿no? Sí, sí, completamente. Hay algo ahí que a mí me interesaba trabajar ese entramado de... Por eso cuando recién nombraba el cuidado y las tareas del cuidado en sentido muy amplio, ¿no? Como el cuidado, la crianza, quién cría a esos hijos, quién quiere a esos hijos, si es que alguien los quiere, qué pasa con esos hijos si son o no son queridos, si son o no son deseados. Eh, Ahora estoy escribiendo una continuación de esta novela, una segunda parte, y está muy centrada en el personaje del más chico y en esa relación con esa madre, ¿no? Como esa relación tan particular. Así que como que sigo tirando de ese hilo que me parece a mí muy interesante porque también es un hilo bastante constitutivo en todo lo que, como decís, en todo lo que pasa después, ¿no? Todo lo que pasa o deja de pasar después está de alguna manera ya en esa semilla que es, bueno, ese primer vínculo eh, entre el hijo y la madre. Estamos conversando con Laura Sbad. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue e ato em silêncio à beira do grito. Chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos, povoam-se as horas de vagas lembranças. 3 noites de velhos sermões perdidos. Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos, olhando as sombras, o despojo nascido de um amor incerto, nada calmo, rancor. As palavras, os feitos, o abismo do sonho tornou-se um mistério. Hoje não sei se é cedo,
se foi tarde logo que cruzamos olhares como dois transeuntes. Voltei-me para ver-te afastada em silêncio e mergulhei na lembrança, cansado e sereno. Agora não, agora não, agora não. De pé na sombra de nossos caminhos, à beira do pranto, seus sonhos seguindo, beijando seu cabelo, seu rosto, seus lábios. Foi só o encontro da ausência e do tempo, vestígios da alma que chegam de longe, cantos que têm sido soledad e ouvido. Cantaré con los vientos, cruzando las sombras, el despojo nacido de un amor incierto. Nada calma el encono, las palabras, los hechos, el abismo del sueño se ha tornado un misterio. Hoy no sé si es temprano, si fue pronto, fue luego que cruzamos miradas como dos transeúntes. Me volví para verte alejar en silencio y me hundí en el recuerdo, cansado y desierto. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Agora não, agora não, agora não. Agora não, agora não. Escuchábamos Ahora no, en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Laura Sdar sobre su último libro, Hasta que brille. Hace un poquito antes, en el bloque anterior, decías que empezó siendo como un monólogo que se transformó en un demasiado largo para formar parte de una obra y terminó convirtiéndose en una novela. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? Porque está bien, esa primera parte estabas escribiendo y de repente dijiste, bueno, ok, esto que decíamos, no va para una obra de teatro, es narrativa. A partir de ahí lo estructuraste, ibas tejiendo la historia, ibas escribiendo así como salía. ¿Cómo fue tu trabajo de armado, el entramado para crear, ¿no? Sí, solo hago una aclaración que no es que este texto en particular lo había empezado como dramaturgia y después lo pasé a la narrativa, sino que escribiendo dramaturgia me empezó a pasar que en esos textos un poco me Ok. excedía y este sí ya lo encaré como, bueno, esto es una novela. ¿Cómo fue el proceso? Entonces de antes, de cómo surgió, cómo lo trabajaste desde cero. Desde cero el texto aparece, o sea, a mí en general lo primero que me aparece es una imagen. En el caso concreto de este texto es la imagen inicial, que son estas dos mujeres trepando a esa M inmensa y amarilla al borde de la autopista. Eh, Tenía eso fue como lo primero que me vino y empecé a escribir esa imagen sin saber muy bien quiénes eran ellas, por qué estaban ahí trepando. Eh, Simplemente escribir esa imagen. A partir de esa imagen, bueno, empecé a descubrir esto, ¿no? Bueno, quiénes son, cuál es el vínculo que tienen, por qué están ahí. Y diría que tengo como distintos, siempre en los procesos de escritura, distintos momentos. Siempre me preguntan si yo escribo todo de un tirón
porque hay una intención en que el texto tenga ese aliento, ese gran aliento de sentarse en un día y leerlo, ¿no? Como en dos días terminar la novela. Me parece que, de hecho, me han escrito mucho diciéndome eso, como no lo pude dejar de leer y lo leí en un día, pero no lo escribo en un día, ni lo escribo en 2 días, lo escribo en muchísimo tiempo. Digo, ese efecto de lectura que quiero generar no es el efecto de escritura, digamos, no es el tiempo de la escritura, es muy distinto el tiempo de la escritura y el tiempo de la lectura de la novela. Por supuesto, tengo momentos como de más verborragia, ¿no? Y de decir, bueno, me siento y escribo, 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 pero después también es cierto que yo me detengo muchísimo en cada palabra. Digo, cada palabra está pensada, ¿no? Como cada palabra tiene una razón de ser o no ser, una prueba, una corrección, e incluso en el orden de la frase, si esto va antes, esto va después. Entonces, digo, tengo como esos dos movimientos, como diría mi maestro Mauricio Cartún, el fluir de la escritura con la ginebra de la noche, pero también el corregir con el mate de la mañana, ¿no? Como esos dos tiempos para sintetizar en tiempos, porque en realidad son muchos más tiempos y energías que están puestas a la hora de escribir, pero podría decir, tengo momentos en que fluyo mucho, pero también momentos en que corrijo muchísimo y que me detengo mucho en eso, ¿no? Como en encontrarle la forma justa y el sonido justo a cada oración. Eh, Eh, sí. Eh, a mí me gustó en la novela el trato con la palabra, es decir, el valor que tiene la estética de la palabra, el valor de la oración, el valor. Porque si miramos bien, escénicamente tiene pocas escenas, no hay muchas escenas. No es como una novela de Hemingway, donde el valor son las escenas, lo que va transcurriendo, o sea, lo que fluye. Hemingway no escribe de una forma, escribe de una forma, y digo Hemingway para entender, una forma muy directa y arma una escena. En lo tuyo, las escenas no son tantas, pero las palabras, el valor que tienen, más dicha por ella y por las formas, son las que generan la acción. Es decir, más que la acción, las palabras generan la acción. Por eso te dije la poesía, me pareció una obra muy poética. En la poesía, el escritor fluye. Es difícil que se detenga racionalmente a decir voy a escribir tal cosa, porque no la escribe, pero fluye. Y acá me parecieron muchísimas escenas que eran parte de un fluir, más que de una razón de ponerse ahí a escribir y me tiene que salir tal o cual cosa. Eh, Me imagino que no es que te propusiste hacer esto, hiciste esto. Eh, pero cuando lo miraste, ¿te diste cuenta de que estaba fluyendo no, hacia ese igual lugar poético? sí, sí me propongo, ¿eh? O sea, digo, no es que ojalá no tuviese que proponerlo y me saliera naturalmente, pero no es así, no es que yo escribo así con naturalidad. Digo, por eso insistía tanto en el momento de corrección, ¿no? Como si fluyo, escribo de una forma. Pero para llegar a la forma en que yo quiero, Ah, a la que yo quiero llegar, después tengo que detenerme, ¿no? Como y seguro. trabajar, proponerme, como tener esa intención. Eh, por eso yo no creo mucho en la idea, vieron, del genio, de la naturaleza del artista. Yo creo mucho en que hay que sentarse y hacerlo. Entonces, Así hay es. un primer momento, sí, que fluye y que uno dice, wow, me salió esto, y esos momentos de epifanía que uno tiene a la hora de escribir, pero son pocos y contados los momentos de epifanía en relación a los momentos de trabajo, ¿no? Como de oficio. Y qué te pasó cuando lo terminaste? Cuando te sentaste y lo leíste entero, que Yo me senté y lo leí entero millones de veces. Tengo una deformación que es esa, como no... eh, hay momentos en que necesito leerlo todo entero para poder seguir avanzando. Entonces, no sé si tengo conciencia de cuál fue el momento en que terminé la novela, que eso me pasa muchísimo con los textos, como no me doy cuenta que ya está terminado, ¿no? Y como que lo sigo leyendo y sigo corrigiendo alguna cosita y no sé qué. Por eso también
el momento de trabajar con una editor o editora, en mi caso Cecilia Sarte, es tan importante, ¿no? Porque a mí Ceci me dijo en un momento, ya está terminado, ¿no? Como yo creo que podría haber seguido corrigiendo y releyendo y dándole vuelta y no sé qué. Y bueno, en un momento también hay que entender, bueno, el texto ya está, ¿no? Como porque también hay algo del exceso de corrección que puede ser un peligro, ¿no? Que es como, bueno, empezar a desdibujar lo que ya está, o a manchar, o a sobrecargar algo que ya está. Así que no tengo tanta noción del momento en que lo terminé, la verdad. Pero una vez que terminó, ¿qué te pasó? Una vez que terminó, terminó. Y me pasa siempre, no los releo a los textos, digo, como, sí, el vínculo que tengo es este, como, bueno, hablar de la novela, escuchar los comentarios de los lectores, pero sí, por suerte, bueno, es como, de alguna manera, para mí el texto ya está, ya no me pertenece, ¿no? Como ya... Eh, y por suerte, me parece que es un alivio. Sería una tortura estar todavía dialogando con todos los personajes que escribí, ¿no? Y con todas las escenas que escribí. Me parece que está bien como, bueno, esto ya está y paso a otra cosa. Hablando de la novela, de todo lo que la leíste, la releíste, ¿qué otro fragmento puedes compartir con nosotros de Hasta que brille? Voy a leer, Mario me había pedido uno, pero voy a leer otro, perdón, porque siento que va a ser más comprensible. Si vamos al otro en el medio, es muy en el medio de una escena. Así que voy a leer la presentación del personaje del más chico, que como les adelantaba, estoy escribiendo una nueva novela que está como centrada en ese personaje, así que me parece que es interesante presentarlo como aparece en esta novela. Bueno, dice, no estaba sola, algo más respiraba. Hice silencio, pero mi cuerpo siguió temblando. Abrí la puerta del ropero. Primero una pequeña fisura luminosa, después una cortina de pelos finos y brillantes. Sin levantar la cabeza, un niño imitó mi posición y copió mi llanto. Se movía igual a como yo lo había estado haciendo. Intercalaba los dedos de los pies con los de las manos, los arqueaba hacia adentro y los soltaba suavemente. Sus ahogos tenían el tiempo de los míos. Levantó el rostro y nuestras lágrimas cayeron silenciosas sobre nuestros cachetes. Froté mis ojos, él los suyos. Ejecutó el movimiento al mismo tiempo, como si hubiera anticipado el gesto en su cabeza. Entrecerramos los ojos, detuvimos el dedo mayor sobre el párpado derecho y lo estiramos lentamente. Levantamos las pestañas, nos miramos. El niño me robaba el aire. Fui obligada a escuchar mi dolor con la precisión de sus ritmos. Sus ojos eran especiales. Había algo particular en la forma levemente ovalada, apenas achinada, algo en el contorno hinchado, la vista agotada de un niño, una mirada que parecía estar llorando desde el nacimiento. Me quedé dura, sorprendida por la cara que ahora abría la boca con una sonrisa exagerada. Nunca había visto algo así. ¿Te sentís bien?, preguntó sin abandonar la imitación. ¿Te duele? Acercó su mano a mi pecho. Me arqué hacia atrás en un movimiento torpe. ¿Te duele, nena? ¿Vos por qué llorás?, pregunté. Para ayudarte, dijo estirando los brazos a los costados. Si querés te puedo cantar. No, gracias, no deberías estar acá. Solo tenés que escuchar. Tu mamá me está esperando. Esta es mi canción preferida, después te la voy a enseñar. Acercó sus palmas para taparme los ojos. Se quedó fijo en esa posición. Sentado frente a mí empezó a cantar. No entendía nada de lo que decía, pero sonaba como un ángel. Cuando terminó me abrazó y tuve que retener el llanto. Me dejé caer en su cuerpo y acarició mi cabeza. Otro día te la canto con la guitarra, dijo soltando el abrazo. La aprendí solo. Mi hermano dice que no cante eso afuera de la casa porque me van a cagar a trompadas. ¿Ya la conociste? Cerró los puños para darse golpecitos intermitentes en la frente. ¿Querés que te enseñe la canción? Siempre se las enseño cuando llegan. Es en inglés, pero te la puedo enseñar con sonidos. Empezó a cantar. Me di vuelta para abrir mi bolso y escuché un golpe. El más chico se había tirado al piso con la fuerza de todo su cuerpo. Se empezó a frotar contra el suelo como un gato en celo, levantando la cola, apretando la pelvis y arqueando la columna. Escondió su cabeza entre las palmas abiertas. Estiró los dedos como si quisiera arrancarlos de sus manos. Intenté levantarlo, pero se resistió. Me miró fijo. Alargó la boca hacia los costados como si fuera a escupir sus propios dientes. Volvió a erguirse sobre sus dos piernas.
Se tiró de cara al piso sin atajarse con los brazos y sangró. Miró las manchas rojas como si se trataran de una materia ajena. Con la cabeza apenas inclinada hacia un lado y el cuerpo boca abajo, acercó el índice y desplegó líneas desde el centro de una mancha grande hacia los bordes. Dibujó un sol. Enumeró cada uno de los rayos. Cuando dio por terminado el dibujo, levantó la cabeza y dijo: Te regalo este sol. Me acerqué para limpiarle la cara, pero se levantó y me expulsó con los brazos. Es para vos, te lo regalo. La señora gritó extendiendo la última vocal de mi nombre. No contesté. Volvió a gritar. El más chico sonrió. Todavía no te podés ir, dijo. Ahora vengo. No, me está llamando tu mamá. Elsa, gritó la señora en la punta de la escalera. Ya vengo. El niño separó sus labios, me miró a los ojos, untó su dedo en la sangre de su comisura, hizo una cruz sobre mi frente y dijo: Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pareció una escena, mirá, yo cuando la leí esta escena, la de un gnomo, más que de un personaje mágico, un gnomo, que aparece, un ET, ¿no? Un personaje que aparece así, el personaje del Principito, que aparece de pronto en la nada del desierto y le describe eh, ese mundo no de fantasía, sino de magia sobre las pequeñas cosas, sobre el amor, a una persona que en ese momento es el primer día, está ahí en la soledad de una pieza y de pronto necesita de todo esto para comprender y seguir estando en el lugar, ¿no? Eh, lo asocié a todo eso. Me pareció una escena maravillosa, muy bien tejida. Eh, no sé cuál fue tu intención de colocar a un personaje casi como digo, un ñomo, algo que aparece, porque abre una rendija y aparecen unos cabellos rubios, unos ojos. Eh, más, la madre dice eso, te lo hizo fulano, ya lo has conocido, veo que lo has conocido. ¿Por qué se te ocurrió la imagen esa de un niño casi etéreo, casi mágico? Sí, yo lo pienso más como un niño casi ángel, casi demonio, ¿no? Porque es bastante Así es, tétrico y, muy tétrico. sí, y muy invasivo, ¿no? Digo, como vos describías, esta escena es cuando el primer día en que Elsa empieza a trabajar en la casa de esta familia. Y bueno, y llega a esa habitación, está sola, está angustiada, llora y en eso se da cuenta que este chico ya está metido en su habitación y que ya está viéndola llorar y que la está imitando. Y me parecía interesante como esto, ¿no? Esta aparición de este personaje entre tierno, porque no deja de ser un niño, pero al mismo tiempo, bueno, bastante particular, ¿no? Esto que se tira al piso y se da un golpe y sangra y juega con su sangre. Digo, hay algo ahí que me parecía interesante como esta construcción de este niño, bueno, muy particular, ¿no? Y en este vínculo con ella, ¿no? Que ella llega a esa casa y lo primero que tiene es como que lidiar con este niño que un poco también la tiene un poco amenazada, ¿no? Como ya en ese primer encuentro no la deja irse cuando la señora la está llamando y él un poco la tiene ahí agarrada de su propia sangre. Sí, bueno, pero es también parte de quien quiere llamar la atención en busca de cariño, ¿no? Porque Absolutamente. dentro del desamor dentro de la familia, o sea, porque en unas escenas anteriores, creo que eso, no me acuerdo si anteriores o posteriores, es que la madre le dice, bueno, te tenés que encargar de todo esto, o sea, los chicos son Sí, tuyos. O sea, no, absolutamente. como que se lo saca de encima directamente. Entonces, como que la reacción de este chico es bueno, necesito a alguien, ¿no? Entonces, Sí. por ahí llega una situación demasiado traumática como para tratar de acercarle, de aferrarse a ella, ¿no? Sí, absolutamente, un llamado de atención, un llamado de amor, que es un poco lo que todos los personajes están pidiendo a gritos, ¿no? Elsa lo pide, el más El chico lo policía pide, también.
policía lo pide, digo, hay algo ahí como, sí, como de casi un amor constitutivo en muchos de los personajes y lo que pasa con ese desamor, ¿no? Como cuáles son las reacciones de los personajes ante tanto desamor. Por ejemplo, alguien en particular es Marcos, ¿no? Eh, con ese trato de, de amor a distancia, con distancia, ¿no? Usted, Elsa, eh, eh, habla no de mamá, habla de la madre, ¿no? De la madre, esa forma de distancia, ese amor que sabe quién es el otro, sin embargo lo va a colocar en el último parte del cajón donde guardan las cosas para investigar o tratar. Incluso vos lo decís en algún momento dado, eso lo coloca, lo obvia y no es un amor sexual, porque convive, está, se acuesta con ella al lado, pero nada más para abrazarla o para sentir que se abraza a algo o a alguien. Y ella misma que se va y le deja una simple nota y queda colgado el personaje y las cosas. Eh, ese es un personaje muy particular. Me, Más allá del chico, cada uno tiene una particularidad, pero ese es un personaje muy particular porque es el que la investiga, que sabe de ella, y sin embargo la deja hacer, no se entromete, al contrario, la cuida. Creo que es el único personaje en la novela que la cuida. Sí. Es así, es el único personaje que la cuida. Y es el personaje, digamos, que está un poco como por fuera, para empezar está fuera del country, ¿no? Como es el único personaje que está fuera de esa casa. Y es un personaje a la vez que tiene un encuentro muy fortuito, ¿no? Como es muy extraña la forma en que se conocen y cómo él igual eh, decide cuidarla. Y también me interesaba eso, ¿no? Como, bueno, es el único que la cuida y sin embargo ella lo abandona. Ella lo Eh, abandona, ella lo abandona. Apenas empieza a caminar un poco, se va y deja una simple nota y no aparece más la escena ni nada, porque todo ahí velozmente vos vas llevando la escena hacia el final, ¿no? Y hay ese camino que digo yo de la ruta y el coche y las cosas así. Pero es el único personaje que la cuida. Y eh, eh, por eso hablaba de la araña y de la psicopatía. En el psicópata es él el que maneja y de pronto cuando se ve que alguien lo cuida o alguien lo hace, es una tarea extraña para el psicópata. El psicópata no se deja cuidar, no se deja manejar. Él maneja los hilos de las cosas. Y date cuenta que este personaje que vos decís sabe quién es, la conoce, podría hacer lo que quisiera. Sin embargo, no lo hace y ella se tiene que alejar porque es así, va a seguir su destino, su camino, ¿no? ujú. Eh, vos vos hablaste que leíste muchas veces la novela. Si yo te digo que la leí 3 veces, eh, porque es difícil una novela leerla de un sopetón, como dicen, uno la leí en un día, puede ser, eh, yo la leí rápidamente, pero cuando uno la lee, a veces entiende lo que linealmente dice, pero no en la profundidad de lo que dice. Y a veces hace falta una segunda o una tercera lectura para entender cada parte, porque si no queda tanto escrito para tan poco. La leí, tanto escrito para la leí, no sé, me parece ofensivo al escritor y a los personajes de la novela. Por eso te hablaba así como hablaba. Eh, ¿Pensás llevarla a otro ámbito esta novela o ahí como quedó? No sé, todo el mundo me pide la película y yo creo que no, yo creo que, bueno, no sé, habrá que verlo, pero siento que un poco el valor de
como este carácter cinematográfico que tiene la novela. Para mí su valor está justamente en que no es una película, ¿no? En que esto cinematográfico está escrito y que es algo que que los lectores imaginan al leerlo. Pero bueno, si Lucrecia Martel quiere hacer la película, no le voy a decir. No, uno no se va a negar. Totalmente. Bueno, Laura Sbar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Fue realmente un placer enorme conversar con vos, entender un poco más en profundidad lo que habíamos leído, ¿no? En la lectura que hicimos de Hasta que brille. A la audiencia, búsquenlo. Está en todas las librerías, pueden encontrarlo en donde quieran y no se van a arrepentir. Los va a apasionar, como dijo Laura en parte de la entrevista, van a empezar a leerlo y se les va a ir de la mano. Cuando quieran acordarse ya van a haber terminado y no lo van a poder largar en ningún momento. Así que es una buena opción de lectura totalmente recomendada. Así que nada, Laura, muchísimas gracias una vez más por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por las lecturas. Bueno, muchas gracias, Laura. Espero seguir leyendo, tienes una obra copiosa, otros trabajos tuyos, y después hablaremos. Pero muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.